Bien, vamos a comenzar entonces la segunda parte de esta explicación donde hablamos acerca de la aceleración. Aquí, hablando de la aceleración, siempre dentro del movimiento circular uniforme, tomamos en cuenta que la ecuación de la aceleración de una masa con movimiento armónico simple en una función del tiempo se halla mediante el círculo de referencia y un punto P sobre él. Entonces, nosotros aquí hablamos de este movimiento. Si se fijan, las flechas siempre conducen hacia el centro. Entonces a esto le vamos a llamar el movimiento centrípeto o la fuerza centrípeta. Entonces la aceleración de la proyección del movimiento circular uniforme la vamos a expresar con la siguiente fórmula. Cuando la pelota describe ese movimiento circular uniforme, la aceleración experimenta eso que les comentaba yo de la fuerza centrípeta y por eso se le llama AC, por lo cual esa aceleración de la proyección en este movimiento A sobre el eje X es la componente paralela a tal. Entonces, eso que nosotros miramos aquí, que son las fuerzas que siempre están apuntando hacia el centro, eso es la fuerza centrípeta, que se relaciona o se muestra en otra forma con este movimiento que ustedes van a ver aquí en esta gráfica. Ahora bien, igual les comento eso, pero es más fácil verlo a través de una simulación que voy a tratar de mostrarles en un video. Bien, entonces vamos a entrar con la parte de las fórmulas. La primera fórmula que nosotros vamos a aplicar aquí es la aceleración de la proyección en el movimiento circular uniforme. La primera fórmula es en el movimiento circular uniforme. Esto nos habla de la fuerza centrípeta. Ahora bien, esa fuerza centrípeta que nosotros tenemos aquí en el movimiento circular uniforme va a ser equivalente a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la amplitud. Entonces, si nosotros sustituimos esto en la fórmula que teníamos originalmente, entonces vamos a obtener esta otra fórmula, que entonces aquí sería la aceleración es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el período. Cuando hablamos de esto también es importante comparar la ecuación de la posición que teníamos, que era x igual a por coseno de teta, que también se puede expresar entonces como la aceleración. Esto es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por x. Esto que tenemos aquí es una demostración de dónde va a surgir nuestra fórmula final. Esto aplicando un poco también la teoría de las leyes de Newton, que si se recuerdan decía que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Entonces, si ya conocíamos nosotros que la aceleración es igual a menos w al cuadrado por x, podemos hacer uso también de la fórmula de las leyes de Newton y aplicar aquí que la fuerza, según la ley de Newton, para el movimiento circular uniforme va a ser igual a menos la masa multiplicada por la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la posición. Entonces, aquí nos dice una parte importante, teóricamente hablando, de que si la masa y la velocidad angular son constantes, la masa y la velocidad angular son constantes, entonces la fuerza de la proyección del movimiento circular varía en forma proporcional a la elongación. Recuerden que aquí hablamos de la elongación en la X. En consecuencia, el movimiento de la proyección de un movimiento circular es un movimiento armónico simple. Entonces, esto es importante porque este movimiento armónico simple está implícito en este movimiento circular. Para comprender todas estas fórmulas, nosotros vamos a hacer un ejemplo. No precisamente aplicando la parte del movimiento, de la fuerza de las leyes de Newton, pero sí aplicándolo para calcular la velocidad y la aceleración. Como pueden ver aquí tenemos un ejercicio donde se nos pide calcular la velocidad de un pistón y la aceleración de un pistón. Esto es un problema relacionado a una feria de ciencias donde los estudiantes del 11º grado construyeron un pistón que realiza un movimiento armónico simple. Si se fijaron en el ejercicio, a ustedes les aparece un cuerpo que realiza un movimiento armónico simple. Estoy hablando de la tarea del ejercicio que faltaba, ¿no? Entonces, ese movimiento armónico simple equivale a este movimiento circular. Por eso también podemos aplicar esas fórmulas que estamos viendo ahorita, precisamente del movimiento circular uniforme. Aquí hablamos de la amplitud del movimiento, que es de 0.8 centímetros, su frecuencia angular, que es de 188.5 radianes por segundo, y si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima, que sería aquí la velocidad del pistón y la aceleración del pistón. Entonces, igual que en el ejercicio 1,
tomen los datos que tienen ustedes aquí y antes de pasar a ver el video, parte 4 sería aquí, traten de hacerlo ustedes solos, considerando aquí que la velocidad sería igual a menos, menos W. Vamos a borrar aquí. Va a ser igual entonces a menos W multiplicado por la amplitud multiplicado por el seno de W por T. Esa sería la primera fórmula que van a aplicar ustedes aquí. Traten de hacerlo ustedes solos para calcular el inciso A. Y al tener la respuesta, ustedes pueden ver el video para corroborar y hacer unas correcciones, porque sí sé que les va a salir un pequeño cambio ahí. Entonces saquen la respuesta y después solamente van a hacer un cambio de signo en relación a lo que les voy a explicar yo en el video. Luego, para el inciso B, ¿qué fórmula van a aplicar? Vamos a aplicar la fórmula de la aceleración, donde la aceleración aquí es igual a la fuerza, en este caso la velocidad angular, nada más que aquí el cambio va a ser que esto va a estar elevado al cuadrado, luego lo multiplican por la amplitud y esto también lo multiplican, pero ya no por el seno, sino que aquí va a ser por el coseno de W por T. Con estas dos fórmulas traten de encontrar estas respuestas. Al tenerlas, entonces sí, por favor, pueden ver el video para que ustedes vayan tratando de trabajar ustedes solos y que vayan desarrollando sus conocimientos por su propia cuenta.